5 en punto, así que vamos a comenzar la clase. ¿Cuál es la connotación semántica de la expresión sacar consecuencias? ¿Cuál es la connotación semántica de esta expresión, sacar consecuencias? Los causas son de los efectos. Tienes que decir algo más. O sea, sacar consecuencias implica alguien que saca las consecuencias. O sea, si no hay un sujeto que saque las consecuencias no salen. O sea, eso, lo connotado por sacar consecuencias presupone un sujeto que saque las consecuencias. O sea, las consecuencias no salen de por sí, si no es el sujeto el que saca. Están ahí, pero es el sujeto que tiene que sacar las consecuencias. Sí. Porque en el environamiento, como agua, y hay una interacción entre agua y algo, es un resultado, no consecuencia. No, pero eso es derivar. Derivar. Estamos hablando de sacar. Esa es la pregunta tercera. Vamos, mira. O sea, no es lo mismo sacar consecuencias que derivar consecuencias. Bueno, vamos a ver. Sí, o sea, Consecuencias en particular a una persona. Sí, vamos a ver. Un médico que tiene mucha experiencia, basándose en su experiencia, saca ciertas consecuencias. Basándose en su experiencia, pero es él el que saca las consecuencias, porque tiene esa experiencia. Entonces, en el caso concreto, vamos a la pregunta segunda, de presentimientos, de lo relatado en presentimientos, ¿dónde hay un ejemplo de lo connotado semánticamente por lo que se entiende de sacar consecuencias? ¿Dónde hay un ejemplo? Sí. Efectivamente, el doctor Romano, él piensa, basándose en su experiencia médica, que posiblemente Julia pueda salir del estado de coma en que se encuentra si se aplica una terapia determinada. Es él el que ha sacado esa consecuencia basándose en su experiencia médica. Por tanto, hay un sujeto humano ahí, que es el doctor Romano. Ahora, sacar consecuencias no es lo mismo que derivar consecuencias. Que vamos a la pregunta tercera. ¿En qué consiste derivar consecuencias? Las consecuencias se derivan aunque no haya un sujeto humano. En un raciocinio, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, no hace falta un sujeto humano para derivar esa consecuencia. O sea, el raciocinio deriva la consecuencia. Eso es derivar consecuencias, que es distinto de sacar consecuencias. Sacar consecuencias, hay un sujeto humano que tiene que sacar consecuencias. En el caso del presentimiento, el sujeto humano es el doctor Romano. Y ahora vamos a la pregunta cuarta. ¿Cuál es el ejemplo de lo connotado semánticamente por la expresión derivar consecuencias a lo largo de lo relatado en presentimientos? ¿Cuál es el ejemplo? Sí. Los familiares. Efectivamente, el doctor Romano saca una consecuencia. Hay que practicar esta terapia. Ahora bien, de esta consecuencia se derivan otras consecuencias. Esta consecuencia la ponen en práctica los familiares, los allegados. Y es de la terapia, de esa terapia, la que se derivan la consecuencia de que, en ese caso concreto, Julia salga del estado de coma. O sea, está clara la distinción entre sacar consecuencias y derivar consecuencias. Para sacar consecuencias hace falta un sujeto humano. Derivar consecuencias es consecuencia, es efecto que de por sí sale. El ejemplo que tú querías poner,
en el invierno suele hacer mucho frío. Bueno, ahí no se necesita un sujeto humano para que haga frío en invierno. Simplemente conociendo la temperatura del invierno sabemos que va a hacer frío. Eso es derivar consecuencias. Está claro esa distinción. Bien, y como ya os dije el otro día, esto que estoy explicando aquí, y lo estoy aplicando a presentimientos, esto yo no lo digo en el capítulo que dedico al estudio de presentimientos de mi libro. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía no habían salido las últimas investigaciones sobre ese tema, expuestas en el libro Sacando Consecuencias. O sea, yo trato de estar en lo último que se está produciendo en una investigación concreta. Por eso es por lo que esta explicación que estoy dando no la había introducido en mi libro, porque no había leído el libro que acaba de ser publicado. Se publicó el año pasado, Sacando Consecuencias, de Jesús Zamora Bonilla. Pregunta quinta. También esto está basado en el libro de Sacando Consecuencias. Crítica que pudiera formularse al utilitarismo. Sí. John Rawls. ¿Pero cuál es la crítica? Vamos a ver. Vamos por partes. ¿Qué es el utilitarismo? ¿En qué consiste el utilitarismo? Y después lo vamos a criticar. Utilitarismo es... el poder es en los manos de la gente. Sí, o sea, que las leyes... O sea, el utilitarismo... No sí, apoyan sí. los... Dicen... Bueno, esa sería la crítica, ¿no? O sea, el utilitarismo es una corriente filosófica de teoría política que defiende que las leyes deben ir encaminadas a beneficiar al mayor número de personas posibles. Que se beneficien el mayor número de personas posibles. Eso es algo propio del utilitarismo. Y esto, en parte, suena muy bien. Si hay que legislar, vamos a legislar para la mayoría de la gente. Pero ahora viene la pregunta quinta. ¿Qué crítica se puede hacer a eso? John Rawls. ¿Qué crítica? Sí, o sea, eso suena muy bien. Vamos a legislar para la mayoría de la gente. El mayor número posible de personas. Sí. La gente que no tienen los las más avantajas no se benefician. No se benefician. Van a quedar personas, por lo general, los pobres, los viejos. Efectivamente, esos no se van a beneficiar. O sea, ese es el problema a la teoría utilitarista. Pero en relación con esto, hay otro problema que se explica también en ese libro Sacando Consecuencias. Los que habéis estado conmigo en el curso de cultura, sabéis que yo critico el sistema político español. Es decir, a mí me parece que el sistema político de Estados Unidos es mucho más perfecto que el sistema político español. Aunque la perfección no existe. O sea, pero ¿cuál era mi crítica al sistema político español? Una de mis críticas. O sea, aquí, en Estados Unidos, para el presidente de este país, vamos a votar por una persona que pertenece a un partido. ¿Qué sucede en España? ¿Se vota por una persona que pertenece a un partido? Hay dos partidos. Aquí, en España hay muchos. En Parlamento, Sí. los partidos Eligen. después una elección. Al presidente. Es decir, la gente no elige a una persona para ser presidente en España. La gente, el día que va a votar, vota a un partido. A un partido. En un partido que forman parte de diversos candidatos. Pero va al partido. No vota a favor de una persona, como aquí. Entonces, uno de los problemas que puede existir en España es después, ¿quién va a ser presidente? O sea, se ha votado a un partido.
Un partido no va a ser presidente, tiene que ser una persona. ¿Quién elige al presidente? O sea, la gente elige al partido, no al presidente. ¿Quién elige al presidente? O sea, de acuerdo con el número de votos que gana un partido, consigue ciertos parlamentarios. Es decir, todo va al Congreso, al Parlamento. Cada partido puede, de acuerdo con el número de parlamentarios que tiene, puede proponer un candidato para presidente. El que más votos tiene, por lo general, consigue ser presidente del gobierno. El que más votos tiene es de los parlamentarios. De los parlamentarios. ¿Pero qué sucede? Y vamos a lo del utilitarismo. Vamos a imaginarnos que hay 6 partidos políticos. Y que el que más votos tiene ha conseguido el 30%. Después, otro partido político ha conseguido el 20%. Otro partido político ha conseguido el 19%. Otro partido político ha podido conseguir 18%. Y otro partido político 17%. Vamos a sumar todo esto. A ver cuánto sale aquí. 9 y 8, 17 y 74, 2. Más o menos algo más de... Bueno, entonces vamos a quitar porque sale algo más de 100. Vamos a poner... Vamos a poner esto, así, aproximadamente. Bien. No sé, yo no soy un experto en matemáticas, pero vamos a imaginarnos que la suma es el 100%. ¿Qué sucede? Si resulta que se elige como presidente al que ha conseguido 30 escaños, esa persona representa una minoría, porque hay un 70% de la población que no ha votado a esa persona, que no ha votado a ese partido. Entonces, se elimina a todos estos votantes. Sí, ha conseguido más votos él, pero eso no representa al conjunto de la población. O sea, se suele decir, y yo lo he dicho en otras ocasiones, que es injusto este sistema. ¿Por qué una persona que consigue 20 votos o 20 escaños puede llegar a ser presidente y no el que ha conseguido 30? Bueno, puede conseguir llegar a ser presidente al de 20 escaños si de alguna manera trata de negociar algo con los que han conseguido menos escaños. Y entonces todos juntos pueden tener más votos que no el que ha ganado en número las elecciones. Pero ese sistema de todos estos partidos juntos, en parte es mejor porque deja a menos gente fuera. A menos gente fuera que no si le damos la presidencia al de 30. ¿Me explico o no me explico ahí? O sea, ese es el sistema. Alguien me puede decir, no, pero entonces esto vendría a defender el sistema utilitario, el utilitarismo, en contra de lo que yo he explicado antes. No, no, porque en este caso, por lo general, el que ha sacado más votos es el que más poder tiene. Entonces, si esa persona no puede formar gobierno, tendrán que formar gobierno otros partidos que tienen menos poder. Que tienen menos poder. Bien, esa es una crítica al sistema utilitarista. O sea, esto en Estados Unidos no existe. ¿Por qué no existe? Porque solamente hay 2 partidos. Por tanto, ese sistema no existe. ¿Eso quiere decir que este sistema político es menos representativo que el de España? No, porque hay más democracia interna dentro de los partidos aquí que no en España. Por tanto, aunque haya solamente 2 partidos, eso no quiere decir que no haya más representación democrática. Bien, esto yo lo explicaba de manera distinta en el curso de cultura. Pero este libro, Sacando Consecuencias, me ha abierto los ojos al criticar el utilitarismo. Pregunta es esta. ¿Qué
personaje se sentiría afectado negativamente a lo largo de lo relatado en Presentimientos si se implementara las propuestas del utilitarismo? Julia. ¿Por qué? Julia no pertenece a la mayoría. No hay mucha gente en estado de coma. Entonces, si se legisla para la mayoría, la gente que no está en estado de coma, entonces no se legisla para alguien que está en la minoría, como es Julia. Es decir, Julia sufriría las consecuencias de un utilitarismo. Pregunta séptima. Nexo existente entre abducción e inducción. Cuando hablamos de nexo, hablamos de relación. ¿Qué relación existe entre abducción e inducción? Sí. Vamos a ver. No, eso es un aire de familia. No. O sea, la abducción, si la abducción tiene éxito, el éxito de la abducción se materializa en un caso. O sea, la inducción, el resultado de la inducción es la suma de muchos casos. Si un invierno nieva en Michigan, el invierno del año anterior también, y el invierno del año anterior también, etcétera, 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 entonces todos los inviernos nieva en Michigan. Esto es un caso de inducción. El caso de abducción es alguien basándose en su experiencia personal, saca conclusiones. Bien. Y después de esas conclusiones se derivan efectos positivos. En un caso. Pero si esto se repite muchas veces, esto puede dar lugar a un argumento de inducción. Es que, por tanto, la abducción vendría a materializarse en un caso de lo que después podría ser la inducción. Si resulta que el doctor Romano aplica a muchos pacientes la misma terapia o aconseja la misma terapia y esa terapia se practica, etc., entonces podemos ya tener una serie de casos que favorezca un argumento de inducción. La inducción, el resultado de la inducción nunca se evidencia. O sea, siempre puede resultar que nos encontremos en un invierno en que no nieve en Michigan. Pero al menos hay más certeza, posiblemente, que en el caso de abducción. O sea, la abducción no es un caso. La inducción es el resultado de muchos casos. Sí. ¿Qué es la diferencia entre los aires de familia nexus y praxis? O sea, nexo quiere decir relación. Relación entre algo. Relación premisas-conclusión, por ejemplo. Relación, en este caso, entre inducción y abducción. Eso es nexo, relación. Aire de familia quiere decir parecido. Parecido. Dos personas se parecen. No necesariamente, no se enfatiza la relación que existe entre ellos, sino el parecido. ¿Por qué lo aparece como algo no es necesario? No es verdad. O sea, bueno, el parecido no es igual. O sea, dos personas que se parecen no son dos personas iguales. Eso es lo que querías decir. Bien, efectivamente, no son dos personas iguales. Con lo que me estás diciendo es que tanto en el nexo como en el parecido de familia, aire de familia, en ambos casos no hay certeza. No hay certeza, no hay igualdad entre los términos. Si algo está relacionado con otra cosa, eso es un nexo. Pero los dos términos de la relación no son iguales. En un aire de familia, si una persona se parece a otra, muy bien, esas dos personas no son iguales. O sea, eso es lo que tienen en común. Pero son dos conceptos distintos. O sea, en el nexo, el énfasis está en la relación. En el aire de familia, el énfasis está en el parecido. En ningún caso hay igualdad. Y praxis es practicar algo. Bueno, entre teoría y... Bueno, ahora vamos a la pregunta octava, lo de praxis. El concepto de praxis es un concepto marxista.
Precisamente en la otra clase que estoy enseñando, hay una alumna que se especializa en antropología en esa clase y está escribiendo una monografía sobre el pensamiento del marxista italiano, conocido con el nombre de Antonio Gramsci. Me parece que se escribe así. Antonio Gramsci. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque esa alumna está escribiendo esa monografía para un curso de antropología sobre los diarios que Gramsci escribió en Italia durante la dictadura de Mussolini, en que él estaba en la cárcel. Pero lo interesante de Antonio Gramsci, desde el punto de vista marxista, es lo siguiente. ¿Qué dije yo de la concepción que de la religión aparece en los escritos de Marx? Dice Marx que la religión es el opio del pueblo. ¿Qué quiere decir el opio del pueblo? ¿Qué quiere decir el opio del pueblo? El opio. El opio quiere decir lo que adormece, lo que hace que la gente no se subleve. Hay una injusticia, no se puede hacer nada. Vamos a dejar las cosas como están. Eso es el opio. Por supuesto, si uno lee el Evangelio, se da cuenta que en una de las parábolas se dice que se habla de la levadura que fermenta la masa. La levadura es exactamente lo contrario del opio. Sí. En inglés, ¿qué es la palabra por opio? Creo que opio, la opio, droga. Sí, sí. Okay. Esas palabras suelen tener Opio, una base latina, de latín en este caso. Bien. Y la levadura es lo que hace fermentar a la masa. Es decir, lo contrario del opio. El opio adormece. La levadura, todo lo contrario. Bien. Por tanto, esa es una de las respuestas a lo que decía Marx. No entiendo algo. Sí. No, pero es que hay otra respuesta que viene de lo de Gramsci. En términos marxistas, la profesora Nicole Coleman sabe mucho de esto. Hay una diferencia fundamental entre la base económica y ¿qué? Y la superestructura. ¿Qué se entiende por superestructura? ¿Qué es la superestructura? La superestructura, en términos marxistas, depende de la base. La superestructura es ideología. La base es algo económico. Son las relaciones de producción en términos económicos las que o bien determinan o bien condicionan la superestructura. ¿Qué es la superestructura? La superestructura es la ideología. ¿Qué se entiende por ideología? La política, la literatura, las humanidades, la religión. Todo eso es superestructura. Si hay que cambiar esto, no hay que ir directamente a esto, sino a ir a la base económica. O sea, si hay que cambiar, la base económica va a hacer que cambie la superestructura. Bien, entonces, el posicionamiento de Gramsci, desde planteamientos marxistas, es exactamente lo contrario. Él se identificaba con la cultura católica de Italia para, de alguna manera, criticar a la base económica. Exactamente desde planteamientos marxistas, oponiéndose al propio Marx. Bien, en cualquier caso, tú has mencionado, y eso es la pregunta octava, el término praxis. ¿Qué se entiende desde planteamientos marxistas por praxis? ¿Qué se entiende por praxis desde planteamientos marxistas? Es lo que se descubre cuando entre acción y teoría. Bueno, vamos a ver. O sea, praxis no es práctica, no es la práctica, no.
En términos marxistas, praxis es el nexo o la relación existente entre teoría y práctica, práctica y teoría. O sea que en el concepto de praxis están ambos. Está la teoría y está la práctica. Por tanto, ese tipo de razonamientos, primero tenemos que plantearnos las premisas teóricas. Y de las premisas teóricas sacaremos una conclusión práctica. No. Marx está en contra de eso. Y tampoco es Marx que defienda la prioridad de la práctica, no. Él defiende la praxis, relación mutua, teoría práctica. O sea, esa es la contestación a esa pregunta. Y entonces la praxis deconstruye esa dicotomía binaria entre la teoría y la práctica. Sí. Entonces, en la novela, praxis es ¿qué? La praxis es... ¿Qué es la praxis? El trabajo del doctor Romano. O sea, el doctor Romano está trabajando y al mismo tiempo que trabaja, tiene planteamientos teóricos. Y el resultado de eso es la praxis, lo que él aconseja. O sea, en términos de la abducción, de la percepción abductiva. O sea, no lo estamos planteando aquí en términos marxistas económicos, sino en otros términos distintos. Oh. Pero él se deconstruye las dos cosas. O sea, basándose en la práctica, en su experiencia como médico, él de alguna manera, basándose en esa experiencia, formula una teoría, que esa teoría a su vez justifica la experiencia. Por tanto, hay una interrelación mutua. Ese es el concepto de praxis, no en términos marxistas, en términos económicos, sino en términos, en este caso, médicos. Es un contexto diferente. Sí, pero sí. En la novela, teoría es que los teorías por el doctor. Práctica es Lo que hacer. Ahora, Pero praxis es la experiencia del doctor. bueno, vamos a ver, desde el punto... no, pero tienes otro... hay que clarificar esto, porque desde el punto de vista literario, que es lo que nos interesa a nosotros, cuando leemos una novela, queremos escribir una monografía, entonces la pregunta es, ¿qué aproximación teórica debemos dar para el estudio de esa novela? ¿Cómo se responde a eso? La aproximación teórica depende del conocimiento que tengamos de la novela. Es decir, la novela me va a decir a mí cuál va a ser la aproximación teórica. En otras palabras, hay una relación entre lo escrito en la novela y la teoría que me va a ayudar para resolver, para estudiar esa novela. ¿Qué es lo que hace el doctor Romano? El doctor Romano está familiarizado con la enfermedad del estado de coma y basándose en esa enfermedad, él formula una teoría que le sirve para resolver, para en parte curar la enfermedad. Entonces, en teoría literaria es lo mismo. Primero, conocimiento del texto, familiaridad con el texto. Después, basándonos en ese texto, podemos de alguna manera ya vislumbrar la teoría que podemos tener para aplicar al estudio del texto. O sea, algo parecido a lo que hace el doctor Romano en sentido médico. Ahora estaba hablando en sentido, lo que nos interesa a nosotros, en sentido de crítica literaria. O sea, la teoría implica, en último término, la teoría tiene valor en tanto en cuanto que puede aplicarse como crítica, si no, no tiene ningún valor. O sea, la teoría por pura especulación no sirve para nada. Bien. Y digo dicotomía binaria deconstruida porque aquí, claro, entra la deconstrucción teoría-práctica. Esto es una dicotomía binaria, o teoría o práctica. Y dice Marx, no, las dos cosas. No se puede separar la teoría de la práctica ni la práctica de la teoría. Eso es la praxis. Ese es el concepto de praxis. Pregunta novena. ¿Cuál es el escrito filosófico considerado como punto de partida de lo entendido propiamente como filosofía analítica?
¿Cuál es el escrito filosófico? Sí. El hombre unidimensional. No. No tiene que ver nada con eso. ¿Quién? No, pero lo que tú dices es muy interesante. ¿Quién escribió El hombre unidimensional? No, es muy interesante lo que acabas de decir, porque precisamente lo que hace Herbert Marcuse escribió, que es precisamente una crítica a la filosofía analítica. O sea, es una crítica. Bien, pero no hemos contestado la pregunta. ¿Qué escrito filosófico está considerado como punto de partida de lo entendido propiamente como filosofía analítica? El libro estaba escrito originalmente en alemán. Yo tengo la edición bilingüe alemán-inglés y la traducción al español, que también han hecho una traducción al español de ese estudio, es Investigaciones filosóficas, que posiblemente lo tenéis aquí en la bibliografía de mi libro. Bueno, lo tenéis en inglés, Philosophical Investigations. En la página 364, la última página de la bibliografía de mi libro, ahí está ese libro que es fundamental para el comienzo de los estudios de filosofía analítica. Philosophical Investigations, de Ludwig Wittgenstein. Entonces, Wittgenstein, número 9. Número 9. Número 9. O sea, Philosophical Investigations. Es el nombre. Y Sí. Es Mar- que pone escritor filosófico. El escritor filosófico. Marcuse es... No, Marcuse es algo de... Marcuse, Herbert Marcuse es el que critica. Vamos a ver si lo he incluido aquí. No lo he incluido en mi libro, pero ya que lo has mencionado, ¿qué crítica hace Marcuse de la filosofía analítica? El del hombre unidimensional. ¿Qué crítica? Vamos a ver. Marcuse pertenecía a la famosa escuela de Frankfurt, una escuela neomarxista que, con ocasión del gobierno de Hitler, nazi en Alemania, algunos de los miembros de esa escuela de Frankfurt se exiliaron aquí en Estados Unidos. Concretamente, sobre todo fundaron una universidad en el exilio, que todavía existe, es de New School for Social Research, que está en Nueva York, donde se estudian. Yo precisamente estudié en parte, asistí a algunos cursos en esa universidad, sobre todo de teoría política. Bueno, Marcuse es uno de estos que vino aquí a Estados Unidos, pero no aterrizó en Nueva York, sino en California. Y entonces se dio cuenta de que los departamentos de filosofía en la mayoría de las universidades en Estados Unidos, sobre todo en las universidades estatales como es esta, estaban dominados por la filosofía analítica. Y él se preguntó, ¿y esto por qué? ¿Esto por qué? ¿De dónde viene este dominio? Y él llegó a la conclusión de que todo esto estaba de alguna manera programado, organizado por el Departamento de Estado, por la CIA, para hacer que los departamentos de filosofía perdieran toda connotación subversiva en contra del orden político de Estados Unidos. Entonces esa es la crítica que él hace. O sea, el hombre unidimensional es el hombre que solamente cree en una filosofía, que es la filosofía analítica. O sea, si cualquiera de nosotros habla con un profesor de filosofía de esta universidad, todos los profesores de filosofía se sienten muy cómodos y dicen, no, nosotros somos filósofos analíticos. Nada más. O sea, excluyen todo lo demás. Excluyen todo lo demás. O sea, esa es la crítica que le hacía Herbert Marcuse. Eso no ha cambiado en las universidades públicas. La mayoría de las universidades públicas está dominado, casi todos, en esta universidad todos, por esta corriente de filosofía, la filosofía analítica. En las universidades privadas, en fin, este es un país en que el sector privado tiene mucha más aceptación que el sector público, hay mucho más libertad en lo que a
los departamentos de filosofía se refieren. Eso es lo de Marcuse, o sea que Marcuse critica a la filosofía analítica. Bien, yo no tengo seguridad de que cuando Wittgenstein escribió Philosophical Investigations, él estaba pensando en las derivaciones que iba a tener esa filosofía en países anglosajones, especialmente en Estados Unidos. O sea, lo contrario de la filosofía analítica es lo que se llama filosofía continental, con la cual yo me siento identificado. Bien, pregunta décima y última. ¿Cuál es el pensador que explica el concepto de falsacionabilidad? Este pensador... sí, muy bien, Karl Popper. Esto también lo tenéis en la bibliografía, la página 360 de mi libro, abajo. Fijaros en este título tan interesante del primer libro, Conjeturas y refutaciones. ¿Qué quiere decir conjeturas en español? Aquí el título está en inglés, pero lo he traducido al español. ¿Qué quiere decir conjeturas? No es una suposición, pero es... derivar conclusiones no... Pero sin certeza, sí. Una conjetura es algo que uno se imagina que puede ser así, que posiblemente, pero no hay total certeza. Bien. El principio de falsacionabilidad de Popper es un principio, dice, él acepta como posible verdad todo aquello que pueda ser falsacionado. En otras palabras, lo que no pueda ser falsacionado no dice nada. Por ejemplo, todos los hombres solteros no están casados. ¿Qué se dice ahí? Nada. ¿Qué se dice ahí? No se dice nada. Si uno sabe lo que significa hombre casado o hombre soltero, sabe que no está casado. Eso no significa nada. Eso es un ejemplo de lo que en lógica se llama tautología. Entonces, para que algo signifique algo, decía Hume, ¿qué es lo que, según Hume, dónde está la verdad? Según David Hume, en el siglo XVII o XVIII, inglés, la verdad está lo que se deduce del principio de verificación. Hay que verificarlo con los hechos. Lo que dice Popper es, para que algo tenga significado o pueda ser verdad, tiene que aceptarse la posibilidad de que pueda ser falsificado. Es decir, si yo digo, nieva en Michigan, para que esto sea cierto, hay que aceptar la posibilidad de que quizá en Michigan no nieva. Eso es el principio de falsacionabilidad. ¿Cómo se aplica esto a la abducción? Cuando el doctor Romano hace estas investigaciones, él está continuamente aceptando la posibilidad de que no va a tener éxito. Y esto se lo está diciendo continuamente a los familiares. Va con mucha precaución, con muchas reservas. No sabemos si esto va a funcionar o no va a funcionar. ¿Por qué? Está el principio de falsacionabilidad. Es posible que esto no dé resultado. Bien, ese es el resumen de la última clase del otro día. La semana pasada, como no hubo clase, entonces no pude explicar yo todo lo que quería. Y vamos un poco retrasados, pero hay que comenzar con el estudio de naturaleza infiel. O sea, si hay alguna pregunta sobre presentimientos, antes de dejar esta novena, alguna pregunta que haya que hacer, vamos a comer, porque si no vamos a estudiar naturaleza infiel. Ya dije el otro día que la aproximación crítica de naturaleza infiel va a ser diferente de la aproximación crítica de presentimientos. Simplemente porque son dos novelas distintas, aunque hay algún aire de familia en común.
hay cuestiones médicas en común, pero con un resultado diferente. O sea, en naturaleza infiel hay dos muertes que quizá pudieran haber sido evitadas. Así como en Presentimientos Julia no muere, sino que sale del estado de coma, aquí, en naturaleza infiel, hay dos personas que fallecen. En parte porque no siguen los consejos médicos. ¿Quiénes son estas dos personas? Por un lado, el padre de la narradora. ¿Cómo se llama el padre de la... ¿Cómo se llama la narradora? Renata. Por un lado, que eso sucede al comienzo. Muere en unas condiciones muy sospechosas de un infarto. Un infarto, porque según se dice en la novela, el médico le había aconsejado que tenía, le había diagnosticado que tenía la presión sanguínea muy alta, este personaje, y que debía cuidarse. Y era tan alta esa presión sanguínea que cuando ese personaje fue a conseguir el carnet de conducir, no le pudieron dar el carnet de conducir por la altura de la presión de la sangre. Entonces le aconsejaron un tratamiento. Evidentemente, este señor no solamente conducía sin tener el carnet de conducir, porque no debía conducir en esas condiciones, y después también le dieron un infarto. O sea, él no se cuidó. Eso por un lado. Esa es la primera muerte. Pero hay una segunda muerte. A la primera muerte se hace referencia al comienzo de la novela. A la segunda muerte se hace referencia al final de la novela. ¿Quién fallece? ¿Quién muere al final de la novela? La hermana de Renata. ¿Cómo se llama la hermana de Renata? María. ¿De qué muere? Vamos a ver. Yo no sé llamar esto enfermedad, en parte es enfermedad. ¿Qué mal le afectaba? ¿Qué mal físico le afectaba a María? Era víctima de una drogadicción y fue enviada a un centro de recuperación de drogadictos. Y ya veremos cómo todo esto está descrito en la novela. Y María muere ya hacia el final como consecuencia de un suicidio. Entonces tenemos una narradora, Renata, que comienza el relato aludiendo a la muerte de su padre y acaba el relato aludiendo a la muerte de su hermana. Bien, y a lo largo de la novela, y al hablar de estas muertes, hay un énfasis especial en el tema de la corporeidad. O sea, siempre que se habla de una enfermedad, hay que hacer referencia al cuerpo, al tema de la corporeidad. Esa es una de las razones por las cuales yo dije que la aproximación crítica que iba a dar a esta novela se basaba en el cognitivismo narratológico, la narratología cognitiva, que enfatiza en parte las emociones. Las emociones no solamente de los personajes afectados directamente por las enfermedades, como era el padre de Renata y su hermana María, sino también por la propia Renata, que siente en ella misma la experiencia de haber tenido que perder en no mucho tiempo a su padre y después a su hermana. Bien, pues en cuanto a lo que la aproximación crítica que voy a dar, voy a poner aquí en la pizarra una serie de conceptos relacionados que voy a utilizar para el estudio de esta novela. Los que estáis este semestre en otra clase conmigo, algunos de estos conceptos los hemos estudiado en la otra clase. Sensación.
percepción, intensidad, mundo de la vida, disposición, y al hablar del paso, ya explicaré esto, de la intensidad a la disposición, tenemos que tener en cuenta el vector, disimulo, y duplicidad. Este concepto de vector está explicado también de otra manera distinta. Quizá en lugar de vector tendría que utilizar el término tensor. Después, objetivización. Y con la objetivización tenemos la ciencia en oposición al mundo de la vida. Todos estos conceptos los voy a estudiar para referirme a esta novela, para aproximarse. También con esto de disposición hasta cierto punto y relacionado con la percepción está el concepto de racionalización. También al pasar de la disposición a la objetivización habría que utilizar otro concepto, el concepto de codificación. Voy a explicar en términos teóricos estos conceptos. Nos quedan 2 minutos para acabar la primera parte de la clase de hoy, pero quiero anticipar algo. Los que habéis estado en la otra clase conmigo ya sabemos qué se entiende por sensación. Sí. Y la relación entre objetivización y codificación. Sí, bien. La relación entre objetivización y codificación se demuestra en el ejercicio científico. Y ya veremos cómo. Muchas veces lo mejor para responder a estas preguntas es poner un ejemplo. Un ejemplo que pues, los podemos sacar de lo narrado en Naturaleza Infiel. Sensación. ¿Qué se entiende por sensación? Ya la palabra lo dice. La sensación es algo que afecta ¿a qué? A los sentidos. A los sentidos. Estoy oyendo un ruido. Eso es una sensación. Alguien siente un dolor. Eso es una sensación. Simplemente esto. Pero vamos a imaginarnos que este ruido que yo he oído, que hemos oído todos, yo dijera, alguien está llamando por teléfono. Eso es una percepción. Es decir, se pasa de la experiencia sensible, de alguna manera, a decir en qué consiste esa experiencia sensible. En el caso del dolor, alguien siente un dolor y dice, estoy enfermo. Eso es una percepción. Entre sentir el dolor y el llegar a la conclusión de que uno está enfermo, o sea, son dos conceptos distintos. O sea, la sensación es pura sensibilidad.
que afecta a los sentidos. En el caso del ruido que oíamos, al sentido del oído. En el caso del dolor, posiblemente al sentido del tacto. Pero eso es sensación. La percepción es cuando de alguna manera decimos, tratamos de explicar lo que es eso. O sea, ese ruido es una llamada telefónica. Ese dolor, estoy enfermo. Bueno, después lo aplicaremos esto al estudio de la novela. 10 minutos de descanso. Bueno, son las 6 y hoy tenemos a continuación la primera presentación oral que la va a hacer Donna sobre el personaje Julia de Presentimientos. Sí. Bien, mi personaje es Julia, ella es la protagonista de la novela Presentimientos de Clara Sánchez. Pienso que ella es un personaje bastante y redondo. Julia había nacido en el 18 de octubre y nos dice que era Libra en horóscopo. Ella vive en Madrid con su marido Félix y con su hijo Tito. Tito es un bebé de 6 meses. Ella es la paciente del doctor Romano, la hija de Angelita y también la amante de Marcus. Al principio de la novela, Julia y su marido rompen la cotidianidad de sus vidas diarias cuando van de vacaciones a la costa de España. Después se rompe la normalidad de Julia y su familia cuando tuvo un accidente de tráfico que le dejó en un estado de coma. Por la mayoría de la novela, Julia está atrapada en un escenario irreal porque está en un estado de coma, pero tiene visiones que muestran varios aspectos de su realidad antes del accidente y también durante su coma. Las visiones también muestran sus sentimientos que no podía expresar mientras que estaba en coma. Durante la coma de Julia descubrimos que todos los visitantes tratan de ayudarla en una manera u otra, aunque no se mueve físicamente durante su coma, su condición mueve todo lo que ocurre a lo largo de la novela. Todos siguen los consejos o la hipótesis abductiva del doctor Romano para que Julia salga del coma y regrese a un estado de vigilia. En sus visiones descubrimos muchas cosas sobre ella y sus sentimientos verdaderos. Por ejemplo, cuando roba el supermercado tiene hambre y cuando pide agua de Tom y Margaret, ella tiene sed. Aunque tiene un amante, Marcus también tiene miedo de perder su relación con Félix y su hijo Tito. Y a lo largo de la novela les busca en todas las visiones. Nunca está feliz o contenta hasta que les encuentre al final. Otra parte importante de sus visiones es su anillo de Félix que trata de encontrar también. Ella es personaje redonda porque sale de coma en página 367 en mi versión, y aquí en la página Félix le dice bienvenida al mundo real, y aquí es cuando regresa del estado de vigilia.
y finalmente nunca se dio cuenta que Félix descubrió su relación con Marcus en la novela durante su estado de coma. Y en la última página dice, gracias a Dios no se había enterado de lo de Marcus ni de nada. Y esto es el fin de la novela, cuando es lo que piensa ella, pero la verdad es que Félix estaba en contacto con Marcus durante su coma. Bien, una pregunta. Sí. ¿Qué clase de narrador hay en la novela? Homodiegético. ¿Homodiegético? Heterodiegético, sí. Sí, ¿y qué más? Heterodiegético, ¿y qué más? Y sabe lo Omnisciente. que... O sea, si sabemos lo que está pasando en el estado de coma en la mente de Julia, eso no lo puede saber un personaje. Eso tiene que ser alguien, un narrador, en este caso, omnisciente, que es heterodiegético. Todos los narradores omniscientes son heterodiegéticos, pero no todos los narradores heterodiegéticos son narradores omniscientes. O sea que, por necesidad, tal como está narrada la novela, se necesitaba ese tipo de narrador, un narrador heterodiegético. O sea, no es el caso de Naturaleza Infiel, que la narradora es homodiegética, es un personaje, es algo totalmente distinto. Ahora, el comportamiento del doctor Romano, además de la dimensión abductiva que tiene, a mí me parece más el comportamiento de un psicólogo. ¿Por qué? O sea, el comportamiento de un psicólogo más que... o sea, vamos a ver, tal como está estructurada la novela, si sabemos todo esto que está en la mente de Julia cuando se encuentra en estado de coma, es como, por ejemplo, una persona va a una sesión de psicoanálisis y le está contando al psicoanalista sus sueños, de alguna manera. La diferencia está que al contar los sueños al psicoanalista, uno cuenta los sueños fragmentariamente. Aquí no. Aquí, como el narrador es omnisciente, hay toda una visión global de lo que pasa en la mente de Julia. Pero, o sea, el doctor Romano lo que quiere de alguna manera es conectar lo que pasa dentro de la mente de Julia con lo que pasa fuera. Con lo que pasa fuera. En el momento que pasa fuera, sale de la mente y pasa fuera, entonces recupera el estado de vigilia. Bien, ¿algún comentario sobre esto? Bueno, vamos a continuar con el comienzo del estudio de Naturaleza Infiel. He puesto aquí una serie de conceptos que voy a utilizar para este estudio. Estos conceptos proceden no necesariamente de las mismas orientaciones teóricas. Aquí hay varias teorías que de alguna manera yo las entremezclo para estudiar lo narrado en Naturaleza Infiel. O sea, he explicado la diferencia básica, elemental, entre sensación y percepción. Bueno, esta diferencia, tal como yo la he explicado, aparece en un libro básico de psicología experimental. La diferencia de sensación tiene que ver con los sentidos, y la percepción cuando además de los sentidos ya influye de alguna manera la mente. Es decir, frente al ruido yo digo, ha sonado el teléfono. Frente a un dolor yo digo, estoy enfermo, etc. Eso es la percepción en contraposición a la sensación. Estos otros dos conceptos, el concepto de intensidad y el concepto de disposición, proceden de los estudios de Jean-François Lyotard, sobre todo de libidinal economy. Aquí a Lyotard, al pensamiento de Lyotard, se le relaciona con la posmodernidad, el pensamiento posmoderno. En mi libro, en la bibliografía, esto está en la página 357, en The Postmodern Condition in Libidinal Economy.
la relación entre intensidad y disposición y el paso de la intensidad, la traducción de la intensidad en disposición mediante el tensor que produce un disimulo, y esta relación tensor-disimulo se convierte en una duplicidad. Vamos a ver si explico lo que es intensidad y lo que es disposición. Intensidad, hasta cierto punto, es pura sensación, puro sentimiento. La disposición es algo más que percepción. ¿Por qué? Porque en la disposición, de alguna manera, actúa, influye el lenguaje. Entonces, si se traduce la intensidad en disposición, ¿cómo se convierte lo que uno siente, cómo lo convierte eso en palabras, en expresiones lingüísticas? ¿Cómo lo traduce? ¿Cómo se traduce un sentimiento que es pura intensidad a una expresión verbal, de alguna manera? Bueno, Lyotard explica el concepto de tensor. El tensor es la estrategia que se utiliza para convertir lo que uno siente en una expresión lingüística. Vamos a ver. En el caso del dolor, alguien siente dolor y dice, estoy enfermo. ¿Y qué hace? Esa persona va al médico. Y el médico le va a empezar a hacer preguntas. Por tanto, le está obligando a formular una disposición. O sea, todo eso que esa persona siente, la tiene que poner en palabras. Lo tiene que hacer en un lenguaje. En un lenguaje que muchas veces no tiene que ver nada ya con el dolor. Entonces, si ese lenguaje no tiene nada que ver con el dolor, es puro lenguaje, entonces aquí ya hay un disimulo que produce la duplicidad. Es decir, en la disposición uno se aparta del sentimiento de la intensidad, de alguna manera, de alguna manera. Bien. Este concepto de objetivización y codificación, uno va al médico, dice, tengo un gran dolor, y el médico le hace esta pregunta. Del 1 al 10, ¿usted dónde pondría el dolor? ¿En el 10, en el 8, en el 1? ¿Dónde pondría el dolor? Entonces, esta persona ya está, en parte, objetivizando su dolor. El médico le receta una radiografía. Y en la radiografía, el médico estudia la radiografía en función de números, de conceptos, de algo puramente racional. Bueno, esto ya sería algo más que una disposición. Esto sería una objetivización científica. Ya completamente al margen de la sensación. Al margen de la sensación. Este concepto de mundo de la vida, ¿qué tipo de concepto es? Yo lo he... ¿Alguien en esta clase sabe alemán? ¿Cómo se dice mundo de la vida en alemán? Lebenswelt.